Muy buenos días, estimados docentes, compañeros. Somos el equipo número 3 de lenguaje corporal y manejo escénico. Tenemos el tema que es la semiótica y la comunicación. Quienes conformamos este equipo son Natalie Feijó, Nixon Figueroa, Lidia Gavilanes, Sebastián Peñafiel, Luis Poma, Mireia Quesada, Diego Quiñones y Diana Silva. Como introducción a la semiótica, tenemos que es una misión específica y aunque comparte el objeto de estudio con otras disciplinas, es necesario conocer los límites que éste tiene de estudio. Es decir, que es una materia para cualquier estudio de comunicación, ya que esta disciplina permite transmitir más significados y otras ideas. También estudia unidades básicas de significados conocidos como símbolos, iconos, siglas y también señales. Esto permite conocer su funcionamiento para poder utilizarlos sabiamente durante un ejercicio de profesión. En realidad, la semiótica tiene también como objetivos muy principales donde establece y trata de dar respuestas a la interrogante como el ser humano que tiene el mundo a lo que lo rodea. Eso quiere decir que genera conocimientos y hace que estos sean transmitidos. También tenemos como objetivo el encontrar los mecanismos que llevan una relación de significado con algo, ya sea un objeto o un gráfico, una imagen, un sonido o una combinación de ideas. ¿Qué más también tiene como objetivo la semiótica? Y es que conocer cómo el ser humano puede crear y abstraer de la misma manera significados a través de los ya mencionados tipos de signos, símbolos, iconos, señales y demás unidades que puedan sustituir a la vez siendo transmitidos estos dichos significados. Entonces, tenemos que hay dos autores, ¿verdad?, que establecen una investigación acerca de la semiótica. Tenemos como primero, para Ferdinand de Saussure, la definición o significado comienza a partir de la existencia del signo. ¿Qué quiere decir esto? Que el signo es una unidad dual de significado y significante. Esto ha determinado muchas definiciones posteriores a la semiótica. Entonces, para él, ni más ni menos, estos son reglas para utilizar dichos signos cuya característica que emplea en ese momento es que su fonetismo y capacidad ligada a los signos gráficos renacen o representen la sonoridad de los signos de la lengua. Para él es este significado de la semiótica. Pero, mientras tanto, para Peirce, considera él la semiótica una actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que él considera una doctrina de la naturaleza esencial y de las variedades fundamentales que cualquier clase sea posible de la semiosis. También, él explica algo más detallado acerca de la semiosis. Y es que también recurre a una de las definiciones más amplias que se han podido observar o que se han podido dar en estos estudios, ya que para ECO estudia todo aquello que pueda ser utilizado para representar algo de la realidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad la semiótica es más ni menos que una imagen, un sonido, un gesto, una señal que viene o rodea dentro de la realidad que nosotros abarcamos o vivimos, ¿verdad? Tenemos también acá desambiguar la semiótica, ¿ya? Eso es un concepto que por lo general es abordado desde las perspectivas sociológica, psicológica, fisiológica, filosófica, etc. Esto tiende a identificarse indistintamente con otros términos como la semiología, la epistemología, la semántica, la sintaxis pragmática, entre otros. ¿Cuál es la intención de desambiguar a la semiótica? Es que este término delimita claramente el concepto. Entonces, teniendo ya o sabiendo tipos o diferentes tipos de significados en cuanto a desambiguar la semiótica, observamos las imágenes que tenemos aquí y es que justamente
hay una pequeña confusión entre semiótica y semiología y también semiótica y epistemología. En cuanto a la semiótica y semiología, se puede decir que no existen diferencias tan grandes oficialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que se profundiza un poco encontrando algunas o más o menos diferentes, ¿verdad? En la primera, la semiótica encuentra su raíz en la palabra sem, ¿verdad? Que es un principio referido al estudio de los síntomas. Mientras que en el segundo lugar, esto es una lingüística, ¿verdad? Suizo, que se refiere a un enfoque dirigido de la interacción en el signo de la vida social. Esa es la diferencia entre semiótica y semiología. Mientras tanto, observamos aquí también esta pequeña imagen de epistemología, lo que da a entender esto en que esta es conocida como la teoría del conocimiento. Entonces, ¿qué relación tiene o cuál es la diferencia que entre las tres abarcan? Es justamente que la epistemología es netamente el estudio del conocimiento, donde busca explicar qué se genera. La semiótica, como lo mencionamos anteriormente, es nada más y nada menos que profundizar cosas que se encuentren a la raíz del entorno. Y la semiología, pues por supuesto, este da un enfoque dirigido a la interacción del signo en la vida social. Entonces, tenemos las pequeñas diferencias y con esto vamos a dar paso para que los diferentes compañeros puedan continuar con la exposición. A continuación, justamente, mi compañero Figueroa. Muchas gracias. Tipos de signos. Para hablar de los tipos de signos vamos a recordar lo que es la semiosis. Podríamos decir que es aquel elemento que al entrar en contacto con un intérprete transmitirá la atracción de la realidad. Esto se lo puede dibujar gráficamente, como vimos en la figura. Tenemos también las formas de signos, como son símbolos, iconos, la señal y el signo. ¿Qué podríamos decir de símbolos? Se podría decir que símbolos puede estar representado por medio del plano de la realidad específicamente. También podríamos decir que son direccionadas y tenían que tener una tonalidad definida. Podemos transportar a, a la cultura y también a la historia. También estos nos dan unos valores, los cuales pueden ser los valores de los sentimientos, ideas abstractas, también de maneras metafóricas o alegóricas. Continuamos. Icono. El icono nos indica que pueden ser imitaciones significativas. Por ejemplo, tienen que tener trazos, sonidos, texturas, olores, gestos, etc. Todo esto tienen que ser parecidos al modelo original, como pueden ver en la figura. Tenemos lo que es el signo. Y el signo nos indica que se le da un nombre significativo, significado y significante. Y su forma tiene que ser de forma de identidad. Estos signos pueden ser lingüísticos, imagen acústicas. Según F. Saussure, existen 4 principios básicos de signos, que son arbitrariedad, linealidad, descripción, convencionalidad e inmutabilidad. La señal. La señal no puede decir que se puede determinar una información, ya sea esta una información de una dirección. Y esta tiene que ser específica y tiene que ir hacia un público. Este público tiene que, esta dirección o esta señal tiene que estar diseñada y colocada para un público o a las personas, más o menos el 99% de estas personas tienen que captar la información, captar la señal. Es decir, que tiene que ser esta señal, puede ser por medio visual o auditivas. También pueden ser visibles, sonoras o táctiles. La señal tiene que estar representada
de forma clara, rápida y sencilla. El significado en la semiótica cultural y comunicación. El significado es una abstracción de los objetos que hay en la realidad. En otras palabras, el significado es un fenómeno que nos permite recrear en la mente un animal, objeto, persona, un sonido, una planta, lo que sea sin que este animal, objeto, persona, sonido o esta planta estén presentes. De acuerdo con los estudios semióticos de Humberto Eco, el significado tiene una fuerte vinculación con la unidad cultural. Es decir, el significado es propuesto por los valores intrínsecos y extrínsecos que una cultura mantiene. En este ejemplo podemos ver que está un gato. En nuestra cultura es un pequeño animal peludo con garras que maullan, mientras que para los egipcios es una divinidad. Para los chinos, en cambio, podría significar ver una fuente de alimentación. El significado connotativo. Cuando hablamos de significado connotativo, logramos hacer una distinción clara entre dos conceptos internos. El primero surge cuando al entrar en contacto con una palabra, un sonido o un gráfico, entre otras cosas, nos viene a la cabeza una definición, un cúmulo de restricciones y límites que permiten la creación de la imagen acústica de la que se habla con anterioridad. Tiende a establecer la relación lógica entre el signo y el significado, es decir, establece los parámetros culturalmente comprendidos en una sociedad y que designa la estructura subyacente en esa relación. Por ejemplo, el elefante que tenemos aquí en la lámina, en la India podría ser considerado un animal de 4 patas de piel rugosa, cuya función principal será ayudar en trabajos pesados. Mientras en la cultura occidental es un paquidermo de 4 patas de piel rugosa, grande, cuyo papel será cumplir dentro del ciclo de vida. El significado denotativo es el más estricto y que por lo general se encuentra en un contexto de aislamiento con respecto a una situación específica. Está en la relación entre bienestar y malestar, es decir, quien lea este anuncio entre la relación prevalecerá aunque el sentido cambie. Si analizamos estas figuras dependiendo de la visión del público, algunos entenderán que el joven tiene ropa cómoda y se encuentra de pie y mira hacia abajo al hombre de ropa aburrida. Pero si juntamos el significado connotativo y denotativo, podríamos interpretar: soy una Max y como soy joven y saludable, voy a ayudarte a ti, pese que necesitas ayuda. Los significados naturales y artificiales. Por otra parte, es posible catalogar a los significados en un par de categorías más. Los significados naturales y los significados artificiales, la diferencia es muy simple. El significado natural es aquel en que donde median ningún tipo de convención. Podríamos poner como ejemplo cuando se está enfermo y los síntomas no fueron producidos intencionalmente. La fiebre es un signo que nos refiere a enfermedad, mientras que la característica de los significados artificiales es que la relación no se da de forma natural, sino que forzosamente media la mano del hombre. Son transmitidos de forma cultural a los miembros o individuos de un segmento de la sociedad. Podríamos establecer como ejemplo que una computadora es un dispositivo electrónico capaz de procesar una gran cantidad de datos a través de un código binario. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, estimado docente. Bueno, yo voy a hablar de lo que es el análisis semiótico. Esto involucra significados y signos para la codificación de un mensaje, para lo cual la codificación tiene que ser exitosa y utilizar las reglas especificadas de cada lenguaje. Esto hace referencia básicamente a que todos tenemos que tener un mismo lenguaje o un mismo idioma de signos. ¿Para qué? Para que nuestro mensaje se pueda entender y nuestro emisor o nuestros emisores también
puedan ser partícipes o entiendan lo que nosotros tratamos de transmitir. También podemos decir que de la misma manera de que se genera una codificación, los profesionales en la comunicación en su actividad encontrará una gran utilidad en realizar una decodificación sistematizada de ciertos mensajes con la finalidad de conocer sus componentes y las relaciones de significados que suponen esos signos. Por ejemplo, en el entorno publicitario es común que se realicen análisis de las campañas lanzadas por la competencia para saber las ideas subyacentes de los comerciales. Esto quiere decir que muchas de las campañas ponen publicidad y también comparan con la de su competencia. ¿Para qué? Para ver cuál es la que llega a su público. En otras palabras, el análisis semiótico permite descomponer un discurso, un texto, un mensaje, etcétera, encontrar sus elementos básicos y los significados individuales de cada elemento e identificar las relaciones que se originan a través de la mezcla de diversos signos, símbolos, señales o íconos. Hasta ese momento se habrá percatado que ya hemos realizado el análisis semiótico al momento de intentar explicar con lo que es el significado denotativo y connotativo. Las fortalezas del análisis semiótico. Podemos cuantificar el impacto que tiene un mensaje en un público determinado. El análisis semiótico supone una metodología estructurada a través de la cual es posible medir y cuantificar el impacto que tiene un mensaje a un público determinado, como ya les había comentado anteriormente. Además de que permite conocer qué tipo de relaciones de significados han sido emitidos y a qué tanto han sido decodificados por el emisor. Es más parecido a un análisis literario. En la actualidad se realizan un gran número de análisis semióticos enfocados en áreas tan diversas como la política, la pedagogía y la publicidad, que al final tienen como objetivo común transmitir información compleja a una audiencia determinada, a un perfil. Y una característica común es en el caso de la política. Son los discursos, las campañas publicitarias, como hemos conocido que lo que es en Twitter, en la nueva red TikTok, que muchos de los candidatos han decidido tomar esas plataformas como sus medios de transmitir un mensaje. La crítica del análisis semiótico. Aquí me voy a basar en lo que dice Daniel Chandler en su libro Semiotics of Beginner, que establece que este análisis no es otra cosa más que una forma pretenciosa de criticismo literario que traspasa las fronteras de la literatura basada en la interpretación subjetiva y afirmaciones sin fundamentos. Así como pudimos observar que el análisis semiótico se puede aplicar en diferentes disciplinas. De hecho, se ha creado que los detractores de la semiótica la encuentran como imperialista, pues tal pareciera que puede ser aplicada a todo traspasando casi cualquier disciplina académica. Y hay muchos también autores que son detractores de todo este tipo de análisis. Pero a pesar de lo que se diga, es importante señalar que el análisis semiótico puede ser una herramienta de enorme utilidad para diferenciar los signos y significaciones que se encuentran en un mensaje. Pero también será importante tener en cuenta que muchas de esas significaciones existirán de acuerdo con el público al que se dirige. Esto es todo lo que les puedo comentar. Continuamos con mi compañero. Muchas gracias. Buenas tardes. Continuando con la exposición, les saluda Luis Alberto Poma Cuenca. Les voy a hablar de un tema muy importante dentro de la comunicación, que es la semántica en el periodismo. La semiótica en el periodismo podemos mencionar que nos ayuda a comprender la realidad al interpretar las significaciones de los signos. Ya que, sin embargo, eso no podría suceder si es que las personas no tuviéramos experiencias o conocimientos previos
los cuales conforman un molde, un referente o un punto de comparación. En el periodismo, en modo de ejemplo, podemos mencionar las noticias que se basan en acontecimientos en los cuales las personas y sus acciones son los protagonistas de las historias que se muestran. Sus creaciones no fluyen solo por su intelecto, sino que es la realidad, la fuente inspiradora que los hace motivar. Entonces, ¿cualquiera puede ser un gran escritor? La respuesta sería que no, ya que la creatividad consiste en saber recomponer los signos de la realidad. Y para ello se necesita una adecuada técnica para poder reconstruir los mensajes. En el caso del periodismo, este también requiere de la creatividad, ya que los periódicos, en los noticieros, no reflejan la realidad, sino que la reconstruyen. Muchos creen que el periodismo se refleja la realidad, pero no es cierto, ya que es el hombre quien pone su tinte personal para mostrar los hechos, y eso lo hace con influencia de sus gustos, preferencias, experiencias previas y tendencias ideológicas. Esto es inevitable, ya que somos seres subjetivos. Es por eso que sobre todo un periodismo se habla de inalcanzable, de objetividad. El quebrantar del periodista al no ser objetivos, sería como cada día intentar organizar y combinar los signos de la realidad en la mente, para luego darle una nueva forma, según el estilo de cada uno. Aunque muchas veces lo mostrado en los medios de comunicación sea una realidad aparente. De la misma forma, les voy a hablar sobre lo que es la semiótica en la publicidad. La publicidad se basa en comunicar algo que tenga sentido y sea significativo para el receptor. De lo contrario, no captará la atención. O sea, la semiótica analiza cómo la gente percibe los significados para crear el mensaje publicitario. Esto debe tener un sentido claro, transmitido de forma enfática, empática, que genere proximidad entre el producto o servicio y el espectador. En la publicidad tenemos unos puntos importantes que debe considerarse. Son aspectos importantes que podemos mencionar, que es el aspecto sintáctico, el signo sintáctico, semántico y retórico. El signo sintáctico podemos mencionar que es la forma, el significante. El semántico, el que se refiere a un significado. El retórico, el que añade connotaciones. En una breve conclusión, podemos mencionar que la semiótica es percibida en la publicidad y el periodismo mediante los signos. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. En este momento yo les voy a explicar acerca de la relación que tiene la semiótica con la comunicación. Básicamente, la semiótica es la ciencia que se encarga de estudiar los signos para poder transmitir ciertos mensajes, y por ende en los mensajes está la comunicación. ¿Qué quiere decir con esto? Que la comunicación está estrechamente relacionada y muy ligada a la semiótica, ya que la semiótica pasaría a ser una herramienta de la comunicación, porque a través de ciertos signos damos los mensajes. Esto también quiere acotar a lo que quiere decir un mensaje. No siempre los mensajes son de voz, escritos, los mensajes también son de señales. Por ejemplo, los policías utilizan al momento que ellos quieren dar tránsito ciertas señas que nos dirigen. Por ejemplo, pare, alto, por ejemplo, siga. Son ciertas señas que ellos utilizan. Hay ángulos para las personas que son conductores profesionales y, los conductores normales. Podemos decirlo de la licencia tipo C y la tipo A.
también nos enseñan ciertas señas. Todo tiene sentido en cuanto a la semiótica y la comunicación, porque también vamos a estudiar acerca de lo que trata de decirnos la semiótica y la comunicación. Me gustaría dar ejemplos reales de lo que es la semiótica y la comunicación. Vamos a la escuela, cuando el profesor alza la mano y pone así, que quiere decir que paren los estudiantes. Y si le dicen así, es siga. Entonces, estamos utilizando signos que tal vez no son gráficos, pero son señales que hacemos con nuestro cuerpo. Los signos también pueden ser ciertas pinturas, digámoslo así, que nos pueden indicar, por ejemplo, cuando vamos viajando en el camino, hay una que dice curva cerrada, más adelantito unos 100 metros puente, más adelantito tenemos, por decirlo, un chapechado, que lo conocemos comúnmente. O sea, yo les estoy dando palabras básicas por las que nosotros podríamos identificar la semiótica, que es parte de la comunicación. La semiótica es una herramienta que sirve para nosotros poder comunicarnos y expresarnos. Básicamente, podemos decir, cuando yo envío un texto, yo soy el emisor, envío un texto digámoslo, a cierta persona por medio de mi teléfono, y lo que yo estoy mandando es un escrito, ¿verdad? Entonces, los signos de la comunicación, en ese momento, lo que está ligado, o sea, lo que yo mando el texto es la letra, o a veces emojis, que quiere dar a conocer mi mensaje. Cuando llega el emisor, él lo recepta. Y entonces, básicamente, va a leer mis signos y le va a llegar mi mensaje. Con esto quiero decir que mi mensaje que yo estoy transmitiendo, él lo va a leer y lo va a receptar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la semiótica es lo que él crea al momento de leer mis signos. Por decir, el mensaje le dice a él: hola, ¿cómo estás? Podemos vernos. Y en mi imaginación se va a venir que él me está diciendo el mensaje oral, y yo ya sé que él me está diciendo que nos vamos a ver. Entonces, yo asimilo el mensaje, o puede ser, oye, ¿sabes qué? Me acabo de chocar. Entonces se me va a venir a mí la semiótica, el mensaje yo lo traduje y ya me imaginé el accidente. Eso es todo en cuanto me gustó compartir con ustedes, amigos, de lo que es la semiótica y la relación con la comunicación. Para no ahogar más en el tema, se los dejo a criterio de ustedes, y la siguiente vez que yo vuelva a expresar mis mensajes, estaremos compartiéndolos. Así que por favor, síganos para tener más videos para ustedes. Una linda tarde. La semiótica del arte. La semiótica del arte es una disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de signos, desde los sistemas de señalización más sencillos hasta los lenguajes naturales y los lenguajes formalizados de la ciencia. Se emplea para representar una idea o un objeto de sí mismo. La semiótica aborda la interpretación y producción del sentido, lo que se genera a partir de un signo. El signo es una unidad de sentido que significa algo. La semiótica es una intermediaria entre la lógica y la lingüística. Quiere hacer del lenguaje tanto natural como artificial. No le interesa el lenguaje en su totalidad. Para eso existe la lingüística. Semiótica. La semiótica se dedica al estudio de los signos no lingüísticos. Es una denominación no verbal, son aquellas imágenes o señaléticas que nos dan un significado. Semántica se dedica al estudio de los signos lingüísticos, dan un significado asignado. Es el análisis de los lenguajes que conocemos. Lexicología se dedica al estudio de las denominaciones verbales. Funciones básicas de un sistema de signos. Transmitir, comunicar. Transmitir es una comunicación o expresión de significado del sentir. Comunicar es decir
lo que se hace posible que el oyente, que es el receptor, comprenda una comunicación transmitida, y también la de inducir a otras a una acción que pueda ser o tener una influencia emotiva. El cumplimiento de cualquiera de estas dos funciones presume una determinada organización interna del sistema de signos, o sea, la existencia de signos diversos y de leyes de su combinación. La semiótica se divide en 3 partes. Síntesis es la estructura interna de los sistemas de signos, sin tener en cuenta la función que estos cumplen. Semántica es el estudio de los sistemas de signos como medio de expresión de un sentido. Pragmática es la que estudia la relación entre los sistemas de signos y el sujeto que las usa. La semiología opera bajo la teoría de que una imagen solo puede ser entendida desde la perspectiva del observador. El artista es suplantado por el observador como proveedor del significado. Incluso hasta una interpretación sigue siendo válida, independientemente del hecho de que fuera inconcebible para el creador del objeto artístico. La semiótica del arte también busca develar el significado o significados de un objeto estético por medio de su conexión a una conciencia colectiva. Muy buenas tardes, profesor. Soy el señor Diego Armando Quiñones Solís, el que le va a hablar sobre el tema la comunicación, cómo funciona la semántica dentro de la comunicación. La semántica y la comunicación tienen una estrecha relación, también conocida como la teoría o las herramientas para estudiar o cómo se utilizan los signos para transmitir el sentido y también significado de la comunicación. Ha tenido una recepción de impacto casi en todas las ciencias humanas y sus supuestas ciencias sociales. Es la encargada de brindar la comprensión significativa a la comunicación y a las interacciones que establece entre los comunicantes, o sea, entre los seres humanos. Es muy importante esta semiométrica porque ha pasado por distintas etapas y ha transformado de acuerdo a diferentes corrientes filosóficas y científicas, como podemos mencionar en la Antigüedad Media y en la Antigüedad Antigua y sobre todo en la Antigüedad Moderna. Y las personas nos comunican por medio de casi todas cosas que hacemos, como por un ejemplo, por el medio de señales, como hablemos en la etapa antigua, cuando una culebra se ponía a la defensiva, o en la actualidad, cuando vemos nosotros varios signos que están como un ejemplo, una señalética de pare, ya nos está diciendo que tenemos que pararnos. De igual manera, en la realidad, el significante también define el proceso que lleva a cabo entre el emisor y el receptor. Ocurre como por ejemplo, cuando queremos llamar a alguien o cuando levantamos la mano para pedir oportunidad para hablar, o otras personas saben que queremos decir un simple gesto. En conclusión, mencionamos que la semiométrica es la ciencia que estudia los signos que los seres humanos se transmiten, donde nosotros vivimos en un entorno contextualizado en el cual vivimos. Nuestros entornos compuestos o signos, es decir, todo está en nuestro alrededor que comunicamos en algo. En la Edad Media, la semiométrica que podemos mencionar cómo funciona, que dice que es el emisor, que codifica o envía un mensaje mediante un canal y que lo recibe el receptor. Este receptor lo que realiza es la codificación de cierto mensaje. También podemos mencionar que la relevancia que tiene el procedimiento de la simétricos, de la codificación o descodificación en todo proceso comunicativo. Estos procesos llevan a cabo mediante signos y por ellos
Invadió la geométrica, la ciencia de los signos, en el campo de la teoría de la comunicación. Es en todo lo que le puedo manifestar, señor tutor.